Hola, bienvenidos a la clase de hoy en donde vamos a hablar de entrenamiento funcional. En la clase de hoy vamos a hablar todo lo referido al entrenamiento funcional y vamos a empezar desglosando un poco qué es el entrenamiento funcional. Cuando hablamos de entrenamiento funcional hablamos de lo funcional significa propósito, en donde hay un propósito de, eso es funcional. Cuando hablo de un entrenamiento funcional es entrenar para la vida cotidiana, entrenar para la faz deportiva. O sea que el entrenamiento funcional es entrenar para algo, ¿sí? En donde ese algo puede estar relacionado con los quehaceres de la vida diaria de la gente o de un deportista. Cuando hablamos de entrenamiento funcional, hablamos de integrar todos los aspectos del movimiento humano, en donde el entrenamiento funcional es la réplica de movimientos que realizamos en nuestra vida cotidiana o de gestos deportivos. La réplica de esos ejercicios es el entrenamiento funcional. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento funcional, hablamos de entrenar por un propósito, de entrenar mediante el movimiento, mediante la reproducción de gestos deportivos, en donde cada movimiento y cada gesto que realizo implica reclutar muchas unidades motoras, implica trabajar sobre varias articulaciones, sobre varios grupos musculares a la vez, en donde el agonista cumple su función, el antagonista ayuda a que el agonista cumpla su función, en donde se preocupa mucho en entrenamiento funcional que los estabilizadores y los sinergistas, los fijadores, se desarrollen de la misma manera que el músculo agonista. Así que vamos a ir viendo bien de qué manera poder ser mejores entrenadores mediante el entrenamiento funcional. Para eso vamos a ver los principios funcionales. Cuando hablamos de entrenamiento funcional, hablamos del entrenamiento de músculos secundarios y adyacentes. Es un poco lo que explicaba recién. Músculos secundarios y adyacentes son los que están detrás de escena. En entrenamiento funcional los traemos adelante para que tengan la misma importancia que un músculo agonista, en donde los músculos secundarios y adyacentes me van a permitir mejorar la estabilidad y eso me va a potenciar el resto. Cuando hablamos de entrenamiento funcional hablamos de entrenar mediante el movimiento. El entrenar mediante el movimiento me genera más gasto calórico. Cuando hablamos de entrenar mediante el movimiento, automáticamente mejoramos la movilidad general, tanto articular como muscular. Todo eso me genera el entrenamiento funcional. Cuando hablo de estabilidad, cuando hablo de equilibrio, se trabaja mucho sobre los músculos de la columna, que es la encargada de generar estabilidad del cuerpo. Entonces hay una mejora de la postura, se mejora la postura de manera increíble. Y para cerrar todas estos beneficios que te genera el entrenamiento funcional, es divertido. Entrenar mediante el movimiento, entrenar con elementos, con colores, es muy divertido, a la gente le gusta mucho y encima tenemos todos los beneficios que mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son las principales características del entrenamiento funcional? ¿Sí? Entrenan todas las capacidades físicas, ¿sí? Fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, coordinación, agilidad, equilibrio, propiocepción. Todas las capacidades físicas se deben entrenar. Al entrenar mediante el movimiento me permite el desarrollo de todas las capacidades físicas. Estabilización y potenciación. Se trabaja en entrenamiento funcional, se trabaja mucho sobre la estabilidad del cuerpo, lo que me permite un gran desarrollo de los músculos de la postura, un gran desarrollo del centro,
que es lo que me va a dar estabilidad al cuerpo. Y el desarrollo de esa estabilidad me potencia tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores. El ganar estabilidad, ya está demostrado científicamente que un deportista que tiene mucha estabilidad es más potente, es más rápido, es más ágil. Hablamos de un entrenamiento específico, en donde cuando dicen específico es como que le dan una especialidad, y en realidad es entrenar mediante el movimiento, que pueden ser movimientos de la vida diaria, que pueden ser movimientos o gestos deportivos. Eso es lo que lo hace específico, lo que en realidad no es una especificidad, ¿sí? Pero permite entrenar a un deportista de cualquier deporte y a una persona normal desarrollando gestos, movimientos que luego va a realizar o en su juego o en su vida. Y el entrenamiento funcional, otra de las principales características, es un entrenamiento equilibrado. En el entrenamiento funcional no se busca generar que un músculo sea enorme, que tengamos un bíceps grande o que tengamos... En el entrenamiento funcional se busca tener un cuerpo equilibrado, que las capacidades se desarrollen de manera equilibrada, que los músculos anteriores sean tan fuertes como los posteriores y a su vez sean tan fuertes como los músculos estabilizadores y fijadores. Y que la persona sea fuerte pero a su vez sea estable, pero a su vez sea flexible y a su vez sea rápida. Por ende, el entrenamiento funcional busca un equilibrio en la persona que lo realiza, y ahí es donde uno tiene que apuntar. ¿Cuáles son los objetivos funcionales? El primer objetivo del entrenamiento funcional es la funcionabilidad del organismo, o sea, lograr que el organismo de la persona que entrena sea funcional. ¿Funcional a qué? A lo que lo tenga que aplicar. El deportista a su deporte y la persona que entrena amateur a su vida. Eso es lograr que su organismo funcione de manera óptima, ¿sí? En donde se busca la calidad de vida, en donde se busca mejorar tener más libertad de movimiento, en donde se busca ser más equilibrado, más estable. Entonces se trabaja sobre lo que hace que el organismo de una persona sea funcional, se optimiza lo funcional y lo óptimo de cada organismo. Se realizan movimientos, como bien dijimos, que tienen que ver con la vida cotidiana. Se realizan movimientos que tienen que ver con los gestos deportivos. Sirve todo esto para prevenir lesiones, porque cuando uno se preocupa por trabajar el equilibrio, por trabajar la estabilidad, por trabajar la fuerza funcional, que después vamos a ver de qué se trata, todo eso me prepara para estar menos predispuesto a lesionarme, menos predispuesto a lastimarme. Cuando surge el entrenamiento funcional, en donde los ejercicios que realizaban los kinesiólogos como rehabilitación para volver a recuperar al deportista, se dieron cuenta que esos mismos ejercicios los podíamos utilizar sin que el deportista se lesione. O sea, esos ejercicios los podíamos utilizar para prevenir la lesión del deportista. Y ahí empezó a meterse el entrenamiento funcional en la fase deportiva y obvio que en la vida cotidiana. Entonces, la prevención de lesiones viene porque hay un desarrollo de toda una estructura que está escondida y que a veces en los entrenamientos son muy superficiales y no se apunta a eso. El entrenamiento funcional lo apunta y por eso genera la prevención de lesiones. Y una de los principales objetivos es trabajan las principales cadenas musculares, en donde el desarrollo de esas principales cadenas musculares son las que me van a colaborar en la prevención de lesiones, a lograr un óptimo rendimiento deportivo, un óptimo rendimiento en la vida cotidiana, y todo esto me lleva a lograr la funcionabilidad del organismo, tener un organismo funcional, ¿sí? Vamos a ver
¿cuáles son los 4 pilares funcionales? Cuando hablamos de pilares funcionales, hablamos de estar parado y locomoción, hablamos de cambios de dirección y rotación, tracción, empuje y cambios del nivel del centro de masa. Los pilares funcionales son los pilares clásicos del movimiento. Cuando hablamos de estar parado y locomoción, hablamos de que constantemente se está rompiendo el equilibrio, en donde constantemente se rompe la inercia, se genera un movimiento, ¿sí? En donde yo estoy parado y doy un paso al frente, o voy para un costado, o me agacho, o me muevo. Todo el tiempo hay un cambio de sentido, hay un cambio en donde uno se mueve, ¿sí? Uno está, el aparato locomotor está constantemente, en la vida cotidiana, constantemente realizando cambios, y en la fase deportiva ni hablar, a otras velocidades, pero ni hablar. Cuando hablamos rotación y cambio de dirección, la rotación es uno de los movimientos que más realizamos en la vida cotidiana y en la fase deportiva. Y los cambios de dirección es, voy para un lado, frené y salí para otro. Me estaba yendo de casa, me acordé que me olvidaba algo, frené y cambié. O sea, todo es aplicable a la vida y al deporte, todo. Empujar y traccionar. Empujar y traccionar, desde cuando abrís o cerrás una puerta a cuando querés correr algo, son movimientos que los aplicamos todo el tiempo, no solo con el tren superior, sino con el tren inferior. Una vez se cree que se empuja y se tracciona con los brazos, las piernas empujan y las piernas traccionan. Y el cambio de nivel del centro de masa, cuando hablamos del centro de masa, hablamos del centro de gravedad del cuerpo. Cuando hablamos del centro de gravedad del cuerpo hablamos de aquel lugar en donde más acumulación de masa hay. Por ejemplo, en los niños pequeños, la cabeza es su centro de gravedad, porque es el lugar que más masa tiene, ¿sí? Según los deportes, a veces vemos que tienen deportistas con muy buen tren inferior. Lo que hace es que el centro de gravedad esté lo más cerca posible del piso para tener más estabilidad. Pero cuando realizamos una sentadilla, cuando realizamos una estocada, cualquier ejercicio hace que ese centro de gravedad cambie de nivel, hacia arriba, hacia abajo, y hay que estar en equilibrio constante. Entonces estos son los 4 pilares del movimiento, son los 4 pilares funcionales. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del entrenamiento funcional? ¿Sí? Acá ya nos centramos en la vida cotidiana, en la parte de rehabilitación y en la fase deportiva. Estos son los ámbitos de aplicación del entrenamiento funcional, en donde el deportista lo que hace es potenciar sus capacidades para ser un mejor deportista, para ser un mejor deportista en su disciplina. En el ámbito de la rehabilitación, lo que hacemos es tratar de readaptar a esa persona para que pueda volver a su vida cotidiana, o si es un deportista, a su fase deportiva. Entonces se usa el entrenamiento funcional para acelerar los procesos de recuperación y que la persona, cuando se integre, ya tenga cierta preparación. Dicho sea de paso, se terminan juntando lo que es la rehabilitación con la readaptación funcional. Y en la vida cotidiana, fíjense, ahí yo puse una imagen de una señora con zapatos, con tacos, con 3 bolsas en cada mano subiendo una escalera. Eso es funcional. Ahí hay empuje, hay tracción, hay un trabajo isométrico sosteniendo las bolsas. O sea, eso es funcional. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de preparar a nuestros alumnos, a nuestros entrenados para la vida cotidiana, para la fase deportiva, ¿sí? Eso es a donde hay que apuntar. Las actividades funcionales de la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a centrarnos en la vida cotidiana, que el 99,9% de la gente que nosotros vamos a entrenar está relacionado con esto,
o con algún deporte amateur, pero el alto rendimiento deportivo es el 1%. Nosotros tenemos que entender que la gente que viene al gimnasio viene a mejorar su calidad de vida y tenemos que entender qué es lo que pasa en la vida de esa gente para que nuestras clases le permitan tener una mejor calidad de vida, como lo estuvimos viendo anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las actividades que tenemos en la vida cotidiana? Tirar, empujar. En este caso, la señora está deambulando, pero está haciendo un trabajo de equilibrio y está empujando, ¿sí? Porque fíjense que cuando uno camina, nunca está parado simétricamente sobre las dos piernas, siempre hay un desequilibrio constante. Por eso es tan importante el entrenamiento funcional. Aquí estamos haciendo equilibrio estático, la señora estaba haciendo un equilibrio dinámico. Aquí están deambulando, elevaciones de tren inferior, de tren superior. Entonces tenemos tirar, empujar, deambulaciones, equilibrio y elevaciones. Todas esas actividades están dentro de nuestra vida cotidiana y nosotros lo que tenemos que hacer con el entrenamiento funcional es replicarlas mediante ejercicios, mediante movimientos, que después serán programados, periodizados de tal manera, y eso se llama entrenamiento. Cuando hablamos de entrenamiento funcional, hablamos de estabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de estabilidad, por un lado hablamos de estabilidad del cuerpo. ¿Qué es la estabilidad del cuerpo? Por otro lado hablamos de la estabilidad central. ¿Qué es la estabilidad central? Y por otro lado vamos a hablar de lo que es la fuerza central. Cuando hablamos de la estabilidad del cuerpo es hablar de la habilidad para mantener o retomar la estabilidad, el estado de equilibrio y poder realizar de esa manera una acción, ¿sí?, de manera eficaz. Cuando hablamos de estabilidad central, la estabilidad central es la que se genera en la zona media, en donde el tronco se estabiliza por medio de la cadera para generar estabilidad central. Y cuando hablamos de fuerza central, hablamos de los músculos posturales que me van a desarrollar la fuerza de la zona media, que es la que me va a permitir tener estabilidad. Entonces, la estabilidad del cuerpo es la capacidad de mantener o retomar un estado de equilibrio para poder realizar de esa manera un gesto o un movimiento de manera eficiente, de manera eficaz. Para eso es necesario la estabilidad central, que la estabilidad central se genera entre el tronco y la pelvis, en donde se genera un punto fijo, ¿sí?, donde no lo hay. Eso lo generan los músculos estabilizadores. Y para eso necesito el desarrollo de la fuerza central, que son todos esos músculos que abarcan la zona de lo que llamamos core, que vamos a ver más adelante. Otra parte muy importante del entrenamiento funcional es el equilibrio. Cuando hablamos del equilibrio, hablamos de una situación en donde, a pesar de tener poca base de apoyo, me mantengo sin caerme, ¿sí?, lo cual es indispensable para la vida cotidiana y para la faz deportiva, indispensable. El equilibrio depende de tres factores: del oído, el factor de la vista y el factor propioceptivo. Si hablamos del oído, el oído, tanto como la vista, los sentidos me permiten a mí tener más equilibrio. Si me golpeo en la sien, cerca del oído medio, se pierde el equilibrio. Si me tapo los oídos y tengo un sentido menos, es más difícil lograr el equilibrio. Ni hablar si quiero lograr el equilibrio con los ojos cerrados. Ustedes cierran los ojos y yo les pido que caminen derecho y no lo hacen, porque es muy difícil
mantener el equilibrio con los ojos cerrados. Entonces se puede desarrollar mediante el trabajo de equilibrio, lo podemos desarrollar mediante estímulos auditivos, estímulos visuales, ¿sí? En donde le quitamos esos estímulos o le generamos trabajos para que desarrolle más el equilibrio. Y por último, la propiocepción, que la propiocepción es una de las patas más importantes del entrenamiento funcional. ¿Y qué es la propiocepción? Cuando hablamos de propiocepción, hablamos de la capacidad que tiene el organismo de relacionarme con el medio. La propiocepción es esa capacidad que tiene el cuerpo mediante los receptores, mediante los sentidos, de mandarle la información al sistema nervioso central para que éste, ante la información recibida, elabore la respuesta. Son los ojos, son los ojos del cuerpo, en donde el cuerpo puede acomodarse sin verse, ¿sí? Mediante la percepción. Cuando uno dice concientización postural, está trabajando lo propioceptivo, en donde vos te relacionás con el medio, con los elementos que el medio te provee, ¿sí? De una manera eficiente gracias a la parte propioceptiva, ¿sí? O sea que se genera un escaneo del cuerpo, y los sentidos captan información, la mandan al sistema nervioso, se elabora la respuesta y así constantemente. Cuando estamos haciendo una plancha, ¿sí? En donde estás alineado talón, cadera y hombro, eso es propioceptivo. Hay un escaneo de la posición del cuerpo en donde el cerebro, el sistema nervioso, se encarga de mandarle información a los músculos estabilizadores para que sostengan los distintos segmentos corporales. Eso es propiocepción. Generar una respuesta ante la necesidad de lo que se genera. Cuando hablamos de estabilidad, cuando hablamos de equilibrio, cuando hablamos de todo lo que venimos hablando, se encierra en una palabra que se llama core. ¿Qué es el core? El core es corazón, núcleo, raíz, según diferentes autores. Algunos lo llaman núcleo. Es el núcleo del centro, es el que genera la estabilidad del cuerpo. Aquí en la filmina estamos viendo los músculos, tanto en la cadena anterior como en la cadena posterior, que forman parte del core. En donde si hablamos de la cadena anterior, hablamos del recto anterior, de los oblicuos, del transversos, los abdominales, todos. Hablamos de el psoas, hablamos en la cadena posterior de los paravertebrales, hablamos de los glúteos, hablamos de los lumbares, todo lo que rodea la columna, todo lo que rodea la cadera, todos los músculos. El glúteo medio es uno de los principales estabilizadores de la cadera, el aductor. Entonces, cuando hablamos de estabilidad, cuando hablamos de equilibrio, cuando hablamos de fuerza funcional, hablamos de desarrollar esto. Hablamos de desarrollar el core. Hablamos de poder darle, como bien dije anteriormente, estabilidad al cuerpo, ¿sí? Ya sea para aplicarlo en la vida cotidiana o para aplicarlo en la fase deportiva. ¿Cuáles son las formas de trabajar, de entrenar el core? Es muy importante siempre arrancar de lo fácil a lo difícil. Después vamos a ver de manera práctica metodología de core. Pero siempre tenemos que empezar. Piensen que la estabilidad se mide según la cantidad de apoyo y según la superficie de los apoyos. Entonces, una plancha como la que ustedes están viendo, en donde apoya los antebrazos y están apoyados los dos pies y los dos brazos, es algo simple, ¿sí? Entonces puedo trabajar plancha baja, puedo trabajar la plancha alta. Las dos primeras se pueden realizar también invertidas, ¿sí? Digamos, la segunda
que apoyo, que es una plancha alta mirando el piso, puedo hacer una plancha alta mirando el techo, ¿sí? Invierto en la posición del cuerpo. Puedo realizar una plancha lateral, ¿sí? Porque como bien vimos, la estabilidad se genera en todos los músculos, lo cual yo tengo que tener estabilidad lateral, estabilidad anterior, estabilidad posterior, estabilidad en todos los sentidos. A esa estabilidad le puedo achicar los apoyos, le puedo agregar movimiento, o sea que puedo arrancar como la figura número 2 y terminar como la figura número 4, ¿sí? O sea que estoy generando una rotación de tronco. Entonces, trabajarlo de manera estática, trabajarlo de manera dinámica, trabajar los oblicuos, que son los que generan la rotación del tronco, trabajar los rectos, ¿sí? Trabajar los abdominales, los espinales de manera disociada, a cadena cruzada, trabajar los abdominales no solo con una flexión de tronco, sino también de manera isométrica, como se hacen con las planchas, en este caso el abdominal con la ruedita o con cualquier elemento que me pueda deslizar. Una vez que la persona empezó a ganar estabilidad, empezar a utilizar elementos inestables, elementos que me generan movimiento, la ruedita me genera un movimiento, entonces es más difícil estabilizarme que si estaría estático. La fitball me genera movimiento constantemente, lo cual todo el tiempo la parte propioceptiva está activada. Entonces voy arrancando de lo fácil a lo difícil y para eso vamos a ir encontrando diferentes ejercicios, diferentes elementos que me van a permitir a mí ir desarrollando cada vez más el core. Y el trabajo propioceptivo propiamente dicho, en donde ahí en esta imagen hay una imagen unipodal, ¿sí? Y con un elemento que está generando un movimiento, ¿sí? Entonces, eso es propioceptivo a full. Está parado sobre un pie, lo cual ahí hay un trabajo de estabilidad sí o sí. En entrenamiento funcional se entrena mucho los trabajos unipodales, muchísimos, unipodales e inestables. Eso es entrenamiento funcional. Entonces, estas son las mejores formas de ir generando inestabilidad, porque si yo voy generando inestabilidad, el cuerpo se va a ir adaptando y va a generar mayor estabilidad. Es la forma de entrenar el core. ¿Cuáles son los objetivos del core? El desarrollo de la fuerza funcional. Cuando hablamos de fuerza funcional, hablamos de core, ¿sí? Todos esos músculos que nombramos anteriormente son los que me van a permitir a mí estabilizar el cuerpo. Y cuando hablamos de la fuerza funcional no hablamos de cuántos kilos tiro en un press de banca. Hablamos de cuánta estabilidad tengo, cuán fuerte soy en ese sentido, cuán equilibrado estoy. Eso es entrenamiento funcional y eso es fuerza funcional. Después, más adelante, vamos a ver la diferencia entre fuerza funcional y fuerza estructural, ¿sí? En donde la fuerza funcional habla principalmente de la estabilidad, del equilibrio, de que mis músculos estabilizadores, mis músculos fijadores, mis músculos agonistas y mis músculos antagonistas son tan fuertes y tan equilibrados entre sí. Y no que tengo excesiva fuerza estructural, en donde tengo un pectoral excesivamente fuerte, pero tengo piernas muy débiles, pero no tengo core, porque tengo pectorales muy grandes, dorsales muy grandes, bíceps muy grandes, piernas muy chicas y mi zona media no existe. Esa es la diferencia entre lo estructural y lo funcional, en donde desarrollo la fuerza a niveles altísimos, en donde lo funcional no es necesario desarrollar la fuerza de un agonista a niveles altísimos, sino desarrollar de manera equilibrada la fuerza y que me sirva para la funcionabilidad de la vida cotidiana y de la faz deportiva. Por ende, si desarrollo la fuerza funcional, desarrollo la fuerza de las extremidades, está demostrado científicamente, en donde los deportistas son en excelencia estables. Los deportistas tienen un core extraordinario, por eso son tan fuertes en sus piernas, por eso son tan fuertes en sus brazos. O sea, la estabilidad me potencia, era una de las características principales que vimos anteriormente del entrenamiento funcional, en donde el desarrollo de la fuerza funcional estabilización y potenciación. Eso es esto, fuerza funcional o desarrollo de
las extremidades superiores e inferiores. La prevención de lesiones, cuando hablamos de que el entrenamiento funcional me ayudaba a prevenir lesiones, el core es el principal factor que me determina esto, porque es el que tengo que desarrollar y que me desarrolla la fuerza funcional y que me prepara para la vida cotidiana y para la faz deportiva, ¿sí? Permitiéndome tener una mejor calidad de vida y evitando posibles lesiones. La postura. Todo esto que venimos hablando incide sobre la postura, porque al trabajar los estabilizadores, al trabajar los fijadores, al hacer que los músculos trabajen en sinergia. ¿Qué es sinergia? Sinergia muscular es cuando un conjunto de músculos se ponen de acuerdo para realizar una acción. Y el entrenamiento funcional trabaja constantemente en sinergia. No hay un músculo que vaya a realizar algo solo. Acá se trabaja en equipo. Y eso hace que la postura se mejore de manera abismal. Y por ende, todo esto me mejora la aptitud física, me mejora la calidad de vida de la persona. O sea que yo apunto a mejorar la aptitud física. No apunto a tener brazos más grandes, tener piernas más grandes, no apunto a eso. Apunto a mejorar la aptitud física. Cuando hablo de aptitud física, hablo de trabajar mediante el movimiento, ser más ágil, ser coordinativo, entrenar el sistema nervioso central, no entrenar solamente un músculo. Vamos a hablar de elementos inestables. Cuando hablamos de equilibrio y hablamos de estabilidad, tenemos que hablar de elementos inestables. ¿Cuándo voy a empezar a utilizar los elementos inestables? Cuando ya logré que la persona desarrolle medianamente su core de manera estable. Entonces estos elementos me van a permitir los BOSUs, pequeños, medianos o grandes, las fitball, los platos de equilibrio, las tablas de equilibrio, me generan desequilibrio, por ende me hacen desarrollar la estabilidad. Cuando yo trabajo con estos elementos, desarrollo la propiocepción, desarrollo la musculatura neuromuscular, ¿sí? La parte neuromuscular de la musculatura, o sea, lo que me relaciona con el sistema nervioso central, desarrollo la musculatura estabilizadora y desarrollo la musculatura antagonista. ¿Qué es el antagonista? Es el opuesto al que todos le dedican el tiempo. Es el que se tiene que relajar o generar una tensión diferente para que el agonista pueda realizar la acción. Cuando puedo obtener todo esto, tengo coordinación intermuscular. ¿Qué es la coordinación intermuscular? La relación entre el antagonista y el agonista. Ese tiempo que hace que el sistema nervioso tenga que regular para que se pongan de acuerdo, para que cuando éste necesita tensionar, éste le afloje. Porque si éste no afloja, éste no va a poder realizar la acción. Todo esto me genera la coordinación intramuscular. ¿Qué es la coordinación intramuscular? Que los músculos trabajen en sinergia. Que los músculos tengan que ponerse de acuerdo entre sí para que se realice una acción de manera eficaz y de manera eficiente. Entonces, el entrenamiento funcional principalmente trabaja sobre la funcionabilidad del organismo, se entrena mediante el movimiento. Sus principales trabajos son el desarrollo del equilibrio y el desarrollo de la estabilidad. Y ese equilibrio, esa estabilidad la desarrollo mediante la fuerza funcional, que se desarrolla mediante el core, se lo estoy contando a modo de cuento, ¿sí? Y el desarrollo del core, el que me va a dar estabilidad, el que me va a dar equilibrio. Y una vez que yo tengo estabilidad, tengo equilibrio, tengo que empezar a jugar con todos estos elementos que le acabo de mostrar para generar inestabilidad, para generar desequilibrio y para que el sistema nervioso central trabaje la parte preproceptiva, a donde vos le generaste ese desajuste y el sistema nervioso tenga que escanear el cuerpo y ver de qué manera puede estabilizar ese samba que se genera cuando te subís arriba de una fitball. Eso es entrenamiento funcional, en donde se entrena el sistema nervioso y no un músculo aislado, se entrena un paquete de músculos. Cuanto mayor cantidad de músculos, más funcional es, ¿sí? Y eso es entrenamiento funcional. Lo que vamos a ver ahora, vamos a ver
el entrenamiento en suspensión. El entrenamiento en suspensión se realiza mediante unas bandas de suspensión que se hicieron muy famosas con el nombre de TRX, ¿sí? Que fueron unas bandas que diseñaron en la guerra de Irak y los soldados podían engancharlas en su Hammer y poder entrenar por más que no tengan un gimnasio. Y esas bandas de suspensión me permiten a mí desarrollar todo lo que venimos hablando en entrenamiento funcional, porque son muy funcionales. El primer punto, son muy funcionales porque son inestables. En donde tengo un punto fijo en donde me agarro, pero en realidad son cintas. Y la cinta no es como una barra que es fija. Entonces me genera movimiento constantemente y ahí es donde desarrollo lo funcional, en donde tengo que estabilizar un segmento corporal para que el agonista realice la función. Podemos ver 4 millones de ejercicios. Yo lo que necesito es que ustedes entiendan de qué manera utilizar las bandas de suspensión o TRX, porque la podemos utilizar para el desarrollo de la fuerza de tracción, para el desarrollo de la fuerza de empuje, empuje de piernas, empuje de brazos. La podemos utilizar para trabajos de equilibrio, como ven en las fotos donde hay apoyos unipodales haciendo un desplante en donde el pie de atrás está enganchado en el TRX, en donde hacemos un peso muerto, que es una báscula, que es la figura de la esquina, en donde hacemos una plancha frontal y generamos una rotación, pero los apoyos de los pies son inestables, en donde hacemos una plancha y podemos generar movimiento, podemos agruparnos, podemos abrir, podemos cerrar. O sea que puedo traccionar, puedo empujar, puedo realizar elevaciones, me puedo colgar, me puedo suspender, puedo rotar, puedo trabajar todo lo que el entrenamiento funcional necesita solo con estas bandas. O sea que las bandas de suspensión, en donde después les voy a armar un buen video para que ustedes vean la técnica de ejecución de los distintos ejercicios funcionales con la banda de suspensión. Lo primero que tienen que entender al trabajar con la banda de suspensión es que lo primero que tenemos que estar es suspendido. Por ende, la posición inicial cuando vamos a trabajar es arrancar como si fuera una plancha. Los brazos extendidos en la línea de los hombros, los pies en la línea de los hombros y de la cadera. Si quiero trabajar el empuje, mis pies van a ir hacia atrás y yo me voy a quedar suspendido sobre los brazos, sobre el TRX. Como es la figura de la izquierda. Le voy a dejar la figura. Vamos a arrancar entonces con la de tracción. Bien. Arranqué con la plancha, como les explicaba, y ahí los pies fueron hacia adelante. Fíjense que todas esas personas están suspendidas. Sus pies están en el piso y están suspendidas sobre el TRX. Su cuerpo está alineado. La plancha que hacemos en el piso tiene que estar realizada. O sea que tengo que tener un buen core para pasar al TRX. La misma posición inicial para empuje, con la diferencia que los pies se llevan hacia atrás, como la imagen que estamos viendo. En este caso es un ejercicio dinámico, ¿sí? En donde estoy apoyado del TRX y están haciendo tijeras, igual que aquí, en donde están haciendo una báscula, que es un peso muerto, igual que aquí. En todos hay un trabajo de equilibrio, en los primeros trabajo de tracción, trabajo de empuje, y acá hay mucho trabajo de equilibrio del tren inferior, y acuérdense cómo se logra el equilibrio del tren inferior mediante el desarrollo de la zona media. Y aquí tenemos desarrollo de la zona media propiamente dicho, en donde hay una plancha frontal alta con inestabilidad en los pies y encima genera una rotación. Y podemos generar movimientos como el que está haciendo el muchacho que lleva las rodillas no solo hacia el pecho, sino que encima rotándose, o sea que está generando una rotación de la cadera. Entonces, las bandas de suspensión me permiten primero suspenderme y una vez que estoy suspendido, trabajar unipodal, ¿sí? Unilateral. Siempre que puedo trabajar unilateral es mejor. Puedo traccionar con un brazo y otro dejarlo isométrico. Podemos hacer millones de cosas que después con un buen videíto
les voy a explicar la técnica de cada uno de esos ejercicios para que ustedes puedan aprenderlas y transmitírsela a sus alumnos. Vamos a ver un poco los elementos funcionales. Los primeros elementos que yo les voy a mostrar a ustedes son aquellos elementos que son versátiles. ¿Qué significa eso? Que son esos elementos que ustedes, con estos elementos que yo les voy a mostrar ahora, ¿sí?, van a poder dar una clase en un parque, no tengo auto, entran en una mochilita y voy en el colectivo o voy en la bicicleta. O sea que les voy a armar un panorama de los mínimos requisitos que necesitamos como para poder dar una clase con elementos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esta primera imagen, este elemento se llama BOSU, es un BOSU pequeño, es un elemento inestable, hay con tachas y sin tachas. Esto es una banda elástica con anclaje. El anclaje, eso negro que ven en el final de la banda, es el anclaje. Eso está bueno porque no daña la banda. Lo que ato al palo, lo que ato al árbol es eso, con una soga, y tiene el agarre. La que estoy abriendo ahora tiene todo lo que tiene el anterior, pero a su vez incluso es mejor. ¿Por qué? Porque está recubierta con una tela, lo que hace que sea un poco más segura. O sea, lo ideal es tener una banda elástica recubierta con tela con anclaje. Entonces, la durabilidad es mayor y es más segura. ¿Por qué es más segura? Porque el día que la banda se cortó, el chicotazo queda dentro de la tela. Entonces, no, si un alumno está ejecutando con la otra banda y se corta y el chicotazo viene hacia él, se puede lastimar. De la otra manera, queda dentro de la tela. Y esta que les estoy mostrando ahora es una banda elástica, pero es mucho más larga, es mucho más resistente porque se utiliza para trabajos de explosión, para trabajo de velocidad. Se coloca un cinturón o un arnés y la persona puede hacer trabajos de velocidad anclado a esta banda elástica, ¿sí? Y luego tenemos las famosas TheraBand, que son bandas circulares, ¿sí?, que se utilizan para trabajar mucho la estabilidad, pudiendo hacer una sentadilla con esas banditas en las rodillas. Entonces le damos un poco más de trabajo al glúteo medio. Son muy utilizadas para trabajar los estabilizadores. El TRX, que era la banda que comentamos recién, que la podemos llevar en cualquier bolso y nos suspendemos. Una soga para saltar y poder hacer trabajos de activación. Esto que le acabo de mostrar se llaman flejes. Los pueden comprar o los pueden hacer. Pueden cortar cámaras de auto de 5 centímetros de ancho por 40 o 50 centímetros de largo y arman los flejes, ¿sí? Y si no, compran los flejes. Para mi gusto, el fleje es mucho más aprovechable que una escalerita de coordinación o un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque el fleje es mucho más versátil. Yo puedo armar para un lado, para el otro, para los costados, para adelante. Le puedo dar dirección al trabajo de coordinación. La escalerita, las vallas plegables, estas vallas, la ventaja que tienen, se usan para coordinación porque no es que te dan mucha altura, pero también se apilan entre sí y las puedes llevar en cualquier mochila. Este es un muy lindo elemento para trabajar la coordinación, para trabajar la pliometría. Tortuguitas o conitos que me sirven para trabajar la coordinación, me sirven para señalizar las estaciones, darle color a esa clase. Esto es una colchoneta deslizante, ¿sí?, en donde muchos los rollers entrenan aquí, ¿sí? Esto lo usan en su casa, en donde uno puede deslizarse de un lado al otro, tanto con el tren inferior como el tren superior. Y una colchoneta que no es como las de los gimnasios, sino que esta es plegable. Entonces, con estos elementos ustedes pueden empezar a dar clase mañana en cualquier parque, a cualquier alumno, y entrenar todas sus capacidades funcionales.
Ahora bien, cuando vamos a un gimnasio, si nos toca dar clase en un gimnasio, nos vamos a encontrar con pesas rusas. La pesa rusa es un elemento muy funcional. Su principal virtud es que el centro de gravedad, que como bien dijimos es el lugar donde más acumulación de masa hay, está por debajo del agarre. Eso le genera mayor aceleración al movimiento. Es un elemento que te permite realizar muchos movimientos. Tenemos de fundición, que son las primeras, o de plástico rellenas, como la segunda. Obvio que las de fundición son mucho más caras, pero te duran toda la vida. Tenemos Medicine Ball, ¿sí? Con pique, que fueron las primeras, o sin pique, que son las segundas, que son de cuero. No tiene nada que ver que sea con pique o sin pique el peso. Los pesos hay de 1 a 20, o a 15, o a 18, de la pelota que quieras. Con pique y sin pique. La ventaja que tiene la con pique, que se pueden realizar lanzamientos, ¿sí? De manera secuencial, de manera seguida. O sea, yo puedo lanzar contra una pelota, contra una pared, perdón, y la pelota vuelve constantemente. La otra no. Pero también sirve para realizar lanzamientos, ¿sí? Sin tener la respuesta. Yo puedo lanzarla, ir a buscarla, lanzarla, ir a buscarla, puedo levantarla, puedo manipularlo, el elemento. ¿Sí? Es como un saco de arena redondo. Las fitball, o pelotas suizas, hay de 3 medidas, pequeñas, medianas y grandes. Es un elemento muy inestable, y se puede trabajar sobre el elemento o se puede usar el elemento para hacer trabajos isométricos. Podemos hacer un trabajo de bisagras apretando la pelota con la planta de los pies y pasándome la pelota entre los pies y las manos. O puedo hacer un abdominal arriba de la pelota, puedo hacer un press arriba, o sea, lo utilizo como elemento inestable. Tenemos un Bosu grande. El Bosu grande también es un elemento inestable. Estos son discos de equilibrio de goma o Bosu mediano. Los Bosu pequeños los vimos en la foto anterior. Estos son tablas de equilibrio. La tabla de equilibrio es como si fuera una bocha de hockey cortada en la mitad con una tabla redonda, que se genera mucho desequilibrio en estas tablas. Hay de madera y hay de plástico. Y esto también es una tabla de equilibrio en donde se trabaja sobre un rodillo, ¿sí? Y lo ideal de esta tabla es que tenga por lo menos 80 centímetros de largo y 20 o 30 centímetros de ancho, para poder trabajar las flexiones de brazos de manera inestable, pero con el ángulo de apertura de las manos para una buena flexión. Me puedo parar. Es un elemento súper inestable que me permite el desarrollo del core, como bien vimos anteriormente. Un saco de arena o coreback es un saco de arena que tiene manijas, que lo podemos usar para hacer trabajos de fuerza, pero también lo podemos de piernas, cargándomelo. Podemos cargarlo, descargarlo. Es un elemento muy versátil, que le podemos dar buena dinámica a los ejercicios. La soga. La soga en entrenamiento funcional la podemos usar para colgarnos, la podemos usar para traccionar. Es un elemento que se utiliza mucho. Podemos generar movimientos. El hecho de generar movimiento hace que todos los músculos sinergitas trabajen de manera increíble, ¿sí? El hecho de mover la soga en forma de círculo, de hacer la viborita, de generar una velocidad a la soga, hay todo un control. O sea, esa vibración de la soga que no pasa al cuerpo es porque hay músculos que la están absorbiendo. Cubiertas. Hay cubiertas que son muy pesadas, que ni siquiera se pueden mover y se usan para saltar o para golpear. Se golpea con una masa, que ahora la vamos a ver. Y hay cubiertas que tienen una medida muy linda, que tienen un peso lindo, que es pesado, pero que se pueden manipular y se utilizan mucho para hacer ejercicios globales, ejercicios muy dinámicos, que es, por ejemplo,
partir de una sentadilla profunda y para dar vuelta a la cubierta. Ir dando vuelta a esa cubierta es un ejercicio 100% dinámico, 100% global, en donde es 100% funcional. Involucraste un montón de unidades motoras en donde los músculos fijadores tuvieron que trabajar y estabilizadores de manera extraordinaria para que todos esos segmentos corporales se fijen, tengan un punto fijo y real para poder dar vuelta a la cubierta, si no, no la das vuelta. Vallas, las anteriores que mostré eran vallitas de coordinación, estas pueden ser vallas para hacer trabajos de salto o incluso para hacer pasajes, se usan en drills, y si le sacamos la valla que cruza, los palos laterales se pueden usar también para hacer trabajos de zigzag. Cajón de salto. En los gimnasios se van a encontrar con cajones. Si está bien hecho el cajón, está muy optimizado, tiene 3 medidas, 50, 60, 70, o sea que cada cara del cajón tiene una medida. Y lo ideal que el ancho, es como bien dije lo de la tabla, del cajón sea lo suficiente ancho para poder utilizarlo, no solo para subir, para saltar, sino también para hacer flexiones de brazos asistidas. O sea, si tengo un alumno que no puede hacer una flexión de brazo en el piso, puede apoyar las manos arriba del cajón y le va a resultar más fácil, pero lo ideal sería que el cajón le permita abrir las manos para que la técnica de ejecución sea la correcta. ¿Sí? Pero generalmente se usa para subir, para saltar, para hacer pasajes con diferentes alturas. Aquí tenemos una masa, hay de 3 kilos, de 5 kilos, de 8 kilos, de 9, ¿sí? De distintos pesos. Cuanto más pesado, más difícil acelerar el elemento se hace. Esta masa es tradicional. En algunos lados he visto masas en donde la parte que golpea es redonda. Está muy bueno que la parte final sea como una bala de las que lanzan en el atletismo, que sea redonda, porque genera un rechazo más fácil, digamos. Si con esta masa no golpeo bien, puede que si pego con el canto, en vez de que el rechazo sea en la línea que yo quiero, puede que la masa se me vaya para los costados. Es un poquito más peligrosa. Obvio que el que ya empieza a golpear con la masa es porque la tiene clara, pero si un principiante agarra la masa redonda, es como que zafa. Con esta tiene que pegar en el centro. Y por último, la famosa ruedita o cualquier elemento. Muchos lo hacen con las barras olímpicas. Las barras olímpicas con discos redondos y la deslizo y trabajo para un costado y trabajo para el otro, en donde hay un trabajo de los abdominales y de toda la musculatura de core extraordinaria. Y a su vez estamos trabajando la estabilidad de la cintura escapular. Entonces trabajo la estabilidad de la cintura escapular de manera increíble. O sea que los hombros quedan explotados, el pectoral queda explotado, que trabaja sobre la estabilidad de la cintura escapular, los dorsales, ¿sí? Toda la zona media queda explotada porque está estabilizando la cadera, cual por ende los músculos de la cadera. Por ende, como es un ejercicio que te desarrolla todo eso que yo te dije, tenés que tener cuidado a quién se lo das, porque es un ejercicio para avanzados. ¿Sí? Si colocamos a un principiante a realizar este ejercicio, estaríamos cometiendo un error, porque todo eso que yo te dije que necesita que se active no lo va a poder activar porque no tiene la parte propioceptiva desarrollada. ¿Sí? Acordémonos de ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, y tratar de desarrollar y tratar de permitirle a la persona que se pueda adaptar y que se vaya adaptando a los distintos elementos, a las distintas superficies, a los distintos apoyos, en donde trabajás con 4 apoyos, luego trabajás con 3, ya al sacar un apoyo se va a tener que adaptar a eso, luego jugás con las superficies inestables, ¿sí? Y ahí le vas desarrollando la fuerza funcional y ahí vas desarrollando el core, y de esa manera vas permitiendo que lo que llamamos periodización, ¿sí? Se vaya cumpliendo. Vas periodizando los entrenamientos, entonces ante una carga se genera una bajada, la persona se adapta y se genera una subida. Y voy manejándole las cargas de entrenamiento y los elementos, porque fíjate que en entrenamiento funcional se puede trabajar tranquilamente con el peso del cuerpo. Bien, tenemos que poder
periodizar bien qué elemento utilizar, de qué manera, ¿sí? Y el tipo de ejercicio. Bien. Bueno, esto es todo lo referido a entrenamiento funcional. Los voy a invitar en la próxima clase a venir al gimnasio y vamos a hacer un video en donde vamos a ver los distintos ejercicios funcionales, cómo realizarlos de manera correcta para que puedas enseñárselos a tus alumnos. Así que hasta la próxima clase.